Gracias. Y eso, por supuesto, a la Sociedad Económica Matritense por acogernos. Este ciclo que iniciamos hoy retoma las actividades que la pandemia rompió, con otro ciclo que tuvimos que abortar. Y es una alegría para nosotros pues, poder colaborar con la Sociedad Económica Matritense. Al mismo tiempo, el curso, o mejor dicho, el seminario, el ciclo de conferencias está organizado en colaboración con el Grupo de Estudios del Siglo XVIII de la Universidad de Cádiz y con el proyecto de investigación que dirige David García López en la Universidad de Murcia. Es decir, que es un ejemplo de colaboración entre diferentes instituciones, de eso que ahora se llama transversalidad y estas cosas que interesan tanto, pero que se venían haciendo igualmente antes con otro nombre. Y, en fin, confiemos en que sea del interés de todos y que todos aprendamos mucho de las personas que van a pasar por aquí. Mi intervención va a ser una introducción a la figura, porque como ya se ha dicho, habrá verdaderos especialistas en la figura, en los diferentes aspectos de un Vargas Ponce que es poliédrico, como muchos de los hombres del siglo XVIII, como muchos de los ilustrados del siglo XVIII, que se embarca en grandes proyectos que no lleva a cabo a menudo porque son más grandes que sus capacidades, pero, en fin, una figura sumamente interesante y que desde luego merecía nuestro recuerdo. Vargas Ponce, ¿esto cómo hago para pasarlo? No. Tenía que tocar en algún sitio, ¿verdad? No, ya está. ¿Ya está? Pues no pasa. ¿No? Avance la página. No. ¿No está en pantalla ya completa? Ah, ahora sí. Sí, le he dado bueno. Gracias. Vargas Ponce es este señor. Imagino que lo van a ver muchas veces, que en las diferentes exposiciones aparecerá este retrato realizado en 1805 por Goya, cuando era Vargas director de la Academia de la Historia. El cuadro tiene su historia, valga la redundancia, porque él estaba empeñado en que lo retratara Goya para la galería de directores de la Academia, y le escribe a Ceán Bermúdez. Entre el público tenemos una serie de especialistas de Ceán Bermúdez, de que esto seguro que lo conocen. Le escribe una carta diciéndole que por favor mediara para que Goya le retratara, pero que lo hiciera bien, que no hiciera como acostumbra, o como tiene a veces costumbre, que le retratara bien. Y como Goya era muy caro, este retrato lo pagó la Academia, pues ve que no tiene manos. Una mano está detrás en la espalda y la otra mano la tiene guardada en su bolsillo porque las manos eran más caras. En fin, este es Vargas Ponce. Vargas Ponce nació en 1760, murió en 1821 y desde muy pronto se sintió atraído por las letras. Sus padres le dieron una educación interesante, importante, muy intensa, hasta el punto de que es de los pocos en la época que conocía el inglés. Lo normal es que supiesen francés, pero él sabía francés, inglés, italiano, latín, y después aprendió algún idioma más. Por supuesto, como ya se ha dicho, se interesó mucho por las matemáticas. Con 14, 15 años escribió algunos textos, algunos tratados sobre matemáticas. Compaginó la marina con la erudición, compaginó también la guerra porque tuvo intervenciones bélicas con las letras. Y, sin embargo, a pesar de toda su actividad, de toda su gran aportación a la cultura española, en 1821, cuando ya ha muerto González Azaola, uno de los diputados, escribió un librito, un folleto, que son semblanzas de los diputados de ese momento. Y hace la de Vargas Ponce, que era diputado, como después comentaré.
Como ven, es una semblanza bastante irónica, bastante llena de humor, porque a pesar de la importancia que tuvo Vargas Ponce en el siglo, en sus diferentes actividades, no fue tomado muy en serio a menudo por sus contemporáneos. Quizá porque era una figura que, por un lado, juntaba lo erudito, lo serio, la labor de investigación, su compromiso con la patria, porque para él, como luego veremos, trabajar en la erudición, trabajar en los archivos, trabajar en la historia es una actividad patriótica. Por un lado tenía esta vertiente y por otro lado era una persona muy jocosa, muy divertida, muy chistosa. Tomaba bastante las cosas a broma y esto intervino quizá en que no fuera siempre visto de una forma tan respetable o tan respetuosa como ocurre con otros personajes como Jovellanos, del que era bastante amigo, o como otros. Aunque aquí se dice que no surcó mares, esto es falso, sí se embarcó, sí navegó, luchó contra ingleses y franceses, también cartografió las costas españolas, es decir, sí estuvo en el mar, a pesar de lo que se dice en este texto, pero se ridiculiza su imagen, por ejemplo, diciendo que había visitado los archivos de Simancas, Toledo, etcétera. No se habla de los de Guipúzcoa, donde trabajó también mucho, para saber cosas minúsculas, detalles insignificantes, como las fanegas de Chinarros o como el número de moros que han muerto por flechas, etcétera, ¿no? Es una ridiculización de la actividad del erudito, una ridiculización de la actividad intelectual. Esto había que ponerlo en contacto también con los modelos que están funcionando en esta época ya, de erudito, de escritor público, de periodista, pero también con el modelo de marino. El modelo de marino porque, por un lado, había un modelo de marino sabio, al que representaría Vargas, y por otro, un tipo de marino, hombre de acción exclusivamente, que no tendría interés en tener otros conocimientos o más conocimientos. Pero, en fin, esta es la imagen que se da al final de sus días, o una de las imágenes. Hay otras, pero van un poco en la misma línea. Un tipo de imágenes bastante deleznables o poco rigurosas sobre un personaje que se embarcó en grandes empresas. Por ejemplo, desde muy pronto ve la necesidad de escribir la historia de la Marina española y recorrió muchísimos archivos extrayendo materiales para poder hacerla. No la pudo llevar a cabo. Intentó la reforma de la enseñanza en diferentes momentos de su vida. Intentó también unificar los archivos de manera que fuese fácil la consulta de sus materiales, algo que todavía valoramos mucho hoy. Antes de él, una figura como Martín Sarmiento ya había hablado de la conveniencia de aunar todos estos saberes, todas estas fuentes documentales. Entre Sarmiento y Vargas Ponce hay bastantes semejanzas, bastantes modelos. Tienen un modelo de erudito bastante similar, que es el humanista. No se conocieron hasta donde sabemos, pero a veces da la impresión de que Vargas sí conoce los papeles de Sarmiento. Vargas Ponce realizó muchos trabajos históricos, biografías de diferentes personajes. Uno de los más importantes de los que él trabajó es Ambrosio de Morales, del que hizo un largo elogio presentado en la academia, pero hizo también estudios de historia local, estudios sobre las bellas artes, sobre la historia del grabado. Tiene obras literarias, tragedias, poemas, traducciones desde los 13 años. Estas no se conocen, pero desde muy pronto empezó a traducir. Y, por supuesto, miles y miles de cartas, algunas de ellas publicadas recientemente por David. Sobre las cartas hablaré más tarde porque
son muy importantes a la hora de entender al personaje. Es además un individuo que colabora con otros escritores. Y en esto tampoco es ajeno a lo que ocurre con muchos del siglo XVIII. Las obras las firman individuales, unos autores, pero detrás de ellos hay equipos de trabajo, equipos de colaboración, equipos de personas que mandan datos unos a otros, se los cruzan y consiguen de esta manera ir levantando la historia de la cultura española. Vargas Ponce, además, fue uno que podemos calificarlo como un erudito cortesano, un erudito o un hombre de letras cortesano, que está en el ámbito, pues, de las instituciones culturales de la corte. Perteneció a esta sociedad matritense, pero también perteneció a la matritense, a la económica segoviana, a la vascongada, perteneció a la Academia de Bellas Artes, perteneció a la Academia Española, perteneció a la Academia de la Historia, fue también diputado en dos momentos, en 1813 y en 1820, fue director de la Academia de la Historia creo que 3 veces, 2 seguras, 3 veces, me están diciendo que sí. Bueno, creo que 3 veces, sí. En todo caso, da igual si fueron 3 o 2. Lo que quiero decir es que fue un individuo instalado en un modelo de hombre de letras que es el hombre de letras cortesano. No es un individuo que esté trabajando en los periódicos, buscándose la vida con folletitos, aunque también lo hizo, pero ya en la segunda mitad de su vida. No es un individuo de los que llamaríamos un escritor periodístico o un escritor público, sino que escribe para los que escribe, para los eruditos y para la corte. De hecho, participa en muchos elogios convocados, en muchos concursos convocados por la Academia. Es decir, un producto de la corte y de las instituciones para las instituciones. Es un individuo, entonces, que está en la corte, que consigue instalarse bastante bien gracias a Jovellanos y también a Cian Bermúdez, pero sobre todo a Jovellanos. Y es un individuo que sin embargo, tiene mucho de solitario. Por un lado, es social, participa en las tertulias, tenía mucho éxito, al parecer, en las tertulias por, como digo, su chiste, su rapidez, sus giros rápidos de discursos, de bromas, pero también es un hombre que está ensimismado, un hombre que está en la soledad. En gran parte porque es desterrado varias veces, tiene que estar trabajando en archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Y un ejemplo de esta, yo diría, defensa de la soledad, defensa de la libertad del individuo ante una sociedad del siglo XVIII, que es una sociedad común, una sociedad basada en la felicidad pública, una sociedad basada en la sociabilidad, en el intercambio, en la comunicación, es este texto. Este texto suele verse a menudo como un ejemplo de misoginia. Vargas Ponce jamás se casó. En efecto, tiene algo de esto y se inserta en una tradición que viene ya desde Juvenal, pero creo que es mucho más interesante y mucho más importante lo que tiene que ver con un modelo de hombre soltero frente al hombre familiar, frente al hombre casado, frente a un modelo que es el que está potenciándose desde las instituciones. Frente a los que dicen que es un discurso contra las mujeres, hay que decir que Vargas, en el discurso de ingreso en esta institución, apoya la educación de las mujeres, en las reformas de la educación a las que se dedicó también apoya la educación de las mujeres y que cuando fue, no sé si fue en una de las veces que fue director de la Academia de la Historia, o en algún momento que cambió los estatutos de la Academia de la Historia, introduce que las mujeres puedan ser también académicas. De manera que no deberíamos atender tanto a este aspecto de la misoginia cuanto al otro,
que tiene que ver, como digo, con un modelo de individuo. El texto está escrito en 1805, en pleno destierro en el País Vasco, cuando está viendo los archivos y pasa mucho tiempo solo. Y aquí, pues, hace una defensa, como digo, de la soledad del soltero o de la apuesta del soltero. A mí muchas veces me recuerda a Josep Pla, los argumentos que Josep Pla daba para llevar a cabo una vida célibe. Bueno, célibe no tiene por qué ser célibe, pero sí una vida de soltero. Como digo, era un hombre generoso, un hombre que compartía sus conocimientos y que ve en su actividad de historiador los valores del patriotismo. Ve que el progreso del país solo puede darse si se recupera el pasado. Y para recuperar el pasado hay que acudir al archivo. Lo que él hace es, en gran medida, actualizar ese pasado. Y esto... Ay, perdón, no he quitado el sonido del teléfono, perdón. Él, como otros ilustrados, como Jovellanos, como Ceán, como este grupo de reformistas de la segunda mitad del siglo XVIII, tiene una visión de España que se hace desde la historia. Estos individuos son los que están construyendo la historia de España. A menudo se dice que el siglo XVIII es un siglo afrancesado o un siglo anti-español. Hay que recordar que es el momento en que se empiezan a escribir las primeras historias o las historias más importantes de la literatura española, de la ciencia española, del arte español, de las bellas artes españolas. De modo que se produce todo un proceso de nacionalización de la cultura en el que Vargas Ponce está claramente y decididamente implicado. Porque considera esto, que España se construye desde la recuperación del pasado, pero de lo mejor del pasado. Y esto no significa que no se esté a favor de reformas, que no se esté a favor de cosas nuevas. Al contrario, para que la tradición funcione, tiene que actualizarse, tiene que estar al día. Entonces, la imagen y la idea de España que encontramos en Vargas Ponce se apoya en la historia, se apoya en la razón, por supuesto, se apoya también en la sensibilidad, en el sentimiento, porque yo por lo menos estoy en contra de la idea de que la ilustración es sinónimo de la razón. Ilustración es razón más sentimiento, una sensibilidad totalmente distinta o muy distinta de la romántica, pero una sensibilidad que está funcionando en muchas de las reformas y para muchas de las reformas que se llevaron a cabo en aquella época. Vargas Ponce cree en la educación, por eso tantas implicaciones como tiene en proyectos educativos, tiene fe en la ciencia, en que se conozca la ciencia, en que se divulgue la ciencia. De hecho, quiere crear una academia de la ciencia, lo veremos después, y como otros eruditos piensa que el hombre se puede mejorar, cree en la perfectibilidad del hombre. Hoy en día parece que no es tan real esta idea de la perfectibilidad del hombre, pero entonces estaban convencidos de que se podía hacer así. A Vargas Ponce le tocó bregar, además, en un momento difícil. Me refería antes a que pertenecía a un modelo de hombre de letras cortesano, pero el sistema monárquico de producción cultural va cambiando desde el siglo XVIII al siglo XIX, en que él muere, en 1821, porque sucede algo, y es la Constitución. Tenemos la Constitución a comienzos del siglo XIX. Y desde ese momento, la vida social, la vida cultural, la vida política queda marcada por la Constitución. Ya fuera por su presencia, ya fuera por su ausencia, la Constitución está presente. Y eso está sirviendo para que el modelo antiguo, el modelo que Fernando VII quería haber recuperado después de la guerra, no esté vigente.
las dinámicas y las tensiones que se ven entre los eruditos, los hombres de letras y de ciencia, por supuesto, entre los cortesanos también, son fundamentalmente debidos a que se ha instalado un nuevo sistema mental, no político, pero mental, que es el de la Constitución. Y Vargas Ponce tiene que bregar con estos vaivenes políticos que le van a llevar en diferentes ocasiones, como he dicho ya, a destierros. Vargas Ponce se enemista con Urquijo, se enemista con Godoy. La caída de Jovellanos cuando es ministro le arrastra también a él y se lo lleva fuera de Madrid. Pero en fin, Vargas Ponce en todo momento, fuera como fuera su vida, de positiva o de negativa en estos aspectos, se ancla a la literatura. Se ancla a la literatura en el sentido del siglo XVIII, son las letras, ya sea la erudición, ya sea la literatura de creación. De hecho, en 1777, cuando tenía 16 o 17 años, escribió una carta a Cadalso, a José Cadalso, militar como él y hombre de letras como él, que había publicado los eruditos a la violeta un tiempo antes. Y en esta carta es como si fuese el prólogo de todas las actividades que Vargas Ponce iba a llevar a cabo. Porque con 17 años él le explica a Cadalso cómo él ve dedicarse a las letras, en qué consiste ser hombre de letras. Y él ve que ser hombre de letras es tener una misión, tener un compromiso con la sociedad, un compromiso para educar a los lectores, un compromiso con la patria. Y ya lo dice en esta carta, en la que además manifiesta el orgullo de pertenecer al grupo de los hombres de letras. Pensemos que con 17 años apenas había escrito nada, poemas que no se conocen, algún texto sobre matemáticas, en una polémica que tiene con un profesor y algunas traducciones. Por ejemplo, había traducido bastante de las 1001 noches, esto se ha perdido, y él se retrata ya entonces de una manera que lo vamos a encontrar perfectamente reconocible años después. Lo cito, son dos frasecitas. Se retrata siempre con el lápiz o la pluma en la mano, viajando con la pluma en la mano. Siempre, como digo, tomando notas, siempre activo. Es una carta en la que observa que practicar las letras es un objetivo patriótico. Investigar, escribir, es trabajar por la patria. Así es como lo señala. Es una idea que se conecta con otras que él repite después y que ya he adelantado ahora, que es lo de mejorar la educación para mejorar también la nación. Como forma de trabajar para mejorar a la nación, pues colabora siempre que puede con las academias. De modo que escribe, como digo, numerosos elogios, se presenta a los concursos. Presentarse a los concursos implicaba dos cosas. Una, participar del discurso institucional que convocaba unos temas concretos, temas que interesaban políticamente, porque, por ejemplo, algunos son sobre apologías de la nación, otros son sobre cuestiones históricas, pero siempre, otros son elogios de Felipe V, siempre son asuntos que interesan al gobierno. De modo que al participar uno se integraba en esa actividad política. Y dos, se conseguía espacio en la república literaria cortesana del momento. Es decir, que se conseguían dos beneficios. Y tres, si finalmente el elogio era premiado y se publicaba. Como digo, participó en muchos, quizá el más importante es el de Ambrosio de Morales, pero hizo otro sobre Alfonso el Sabio, sobre diferentes personajes. Y en uno de estos elogios, en el de Ambrosio de Morales, en el que a veces da la impresión de que está hablando de sí mismo o de los valores con los que él se identifica,
hace una declaración de principios fundamental. Dice, el empleo de historiador es el más alto cuanto es el más difícil de los hombres de letras. Requiere las dotes del político, del guerrero y del literato. Este es su ideal de hombre de letras. Político, guerrero y literato. Tiene mucho que ver con el modelo humanista. Pensemos en tantos eruditos, pero también poetas de la época humanista. Como he dicho, está integrado en la corte, está integrado en proyectos del ministerio. Jovellanos le encarga bastantes cosas y de hecho cae con él. Participa en los proyectos de las búsquedas en archivos, etcétera, etcétera, y colabora con otros, como ya he dicho antes. A veces sus amigos le echan en cara su pasión por trabajar en los archivos, su pasión por trabajar en las letras. Vargas Ponce, Jovellanos, a final de siglo, le está echando en cara que no se haya creado un estilo propio porque mezcla y copia los de otros. Pero es que más adelante Ceán Bermúdez, que se benefició extraordinariamente de la ayuda de Vargas Ponce para sus trabajos en las bellas artes, en el diccionario, etcétera, le dice que es tonto precisamente por facilitarle a él el trabajo, por trabajar, ir de una institución a otra, de una iglesia a otra, tomar notas, por ir de un archivo a otro. ¿Para qué? Para que al final nuestros hijos sean unos ignorantes libertinos, etcétera, etcétera. Es el plan que parece que se han propuesto los que saben ahora. Evidentemente es un desengaño también de toda una serie de proyectos de reforma que se fueron intentando a lo largo de las décadas del siglo XVIII y que al final, por diferentes razones, van viendo el fracaso de sus realizaciones. Vargas Ponce, entonces, viendo lo que dicen unos, lo que dicen otros, cómo insisten continuamente en su gran dedicación a las letras, a la investigación, Vargas Ponce era sus papeles. Para él, su imagen era estar en un archivo, estar trabajando, estar escribiendo desde por la mañana. Es un sabio estrafalario que cambia la erudición a veces por la carta jocosa, o que en una misma carta puede mezclar ambas cosas. Y como en otros, que además es un tópico que se repite desde Horacio, seguramente antes, pero desde luego desde Horacio, las letras acaban siendo también un refugio ante los desengaños, ante las adversidades, ante los problemas graves que llegó a tener. En 1803 escribe que las letras son su único auxilio en la adversa fortuna. Y en 1803, cuando está precisamente en el norte, en Vizcaya, escribe estos versos que son muy indicativos de cómo pasaba el día, de cómo estaba dedicado a escribir y no tenía otra serie de otras actividades. Se levanta temprano, escribe, trabaja, come, se echa la siesta, vuelve a trabajar, un largo paseo. Medicina diré que no recreo. En efecto, gran parte del discurso higiénico sobre los hombres de letras en esta época, ya desde Feijó, en realidad desde antes, pero Feijó es uno de los puntos de inflexión, y otros médicos de la segunda mitad del siglo XVIII recomendaban constantemente a los hombres de letras que hiciesen ejercicio, que no estuviesen todo el tiempo sentados, algo que hoy se nos repite a todos una y otra vez. Él, si ven por el horario, él pasea
2 horas. Ahora nos dicen que hay que pasear por lo menos una. En fin, él pasea 2. Los médicos de finales del siglo XVIII repiten una y otra vez que el mejor ejercicio para los hombres de letras no es caminar, que esto está muy bien. El mejor ejercicio es montar a caballo. Vargas Ponce camina. Más adelante le escribe esta carta a Fernández de Navarrete, que insiste un poco en lo mismo, en cómo él está solo, experimenta la soledad del trabajo, de estar metido en sí mismo, me estoy conmigo, con mis manuscritos, y finalmente cuando se acuesta no es para encontrarse con ninguna mujer como él, con su Manuela, la esposa, como tú, sino para seguir en la soledad de su vida. De modo que, por un motivo o por otro, la vida le fue llevando a estar metido sobre sí mismo, a dedicarse prácticamente o exclusivamente a las letras. Por cierto, ¿a qué hora he empezado? Que no sé cuánto llevo ya. ¿Hay cuarto empezado hoy? ¿Cómo? Sí, por ahí. Por ahí, ¿no? Gracias. Tanto es Vargas Ponce, sus papeles, que en un momento dado tiene una gran polémica, una polémica importante con Mazarredo, el ministro, en 1810, cuando, después de años y años y años de investigación y de recopilación de materiales, y sin que haya escrito aún la historia de la Marina Española, pues Mazarredo le reclama todos estos papeles para que formen parte de un equipo que han formado, en el que también está este Fernández de Navarrete. Bien, las cartas que se intercambian Mazarredo y Vargas Ponce son feroces. Feroces porque, por cómo Vargas defiende lo que él considera que es suyo y cómo Mazarredo lo que considera que no es suyo, porque a él simplemente le han dado una encomienda y el material que él recoge debe pasar al ministerio para que el equipo correspondiente, ya que él no ha escrito la historia, se ponga manos a la obra. Vargas considera que eso no es así, que son sus papeles, porque él se identifica con ese trabajo, se identifica con esa labor y finalmente, después, como digo, de cartas muy, muy duras, están publicadas, consigue quedarse con ellas, con todo ese material y que al ministerio pase un inventario de lo que tiene recogido. Cuando muere, todo esto pasará una parte a la Academia de la Historia, otra parte al Ministerio de Marina. La polémica también nos sirve para ver claramente cómo eran a menudo las relaciones entre el poder y los hombres de letras, el poder y los intelectuales, ¿no? Cómo el poder podía, de una manera impune, embargar, quitar los papeles a los intelectuales. Y tenemos ejemplos dolorosos de estas actitudes, como pasó con Jovellanos, como le pasó a Quintana, que escriben verdaderamente lamentándose de cómo han sido arrasados por el poder del gobierno. Tanto es así que durante el periodo de las Cortes de Cádiz, cuando se escribe la Constitución, uno de los artículos que consigue defender este patrimonio intelectual de los intelectuales. Isidoro Antillón, por ejemplo, cuando escribe la primera biografía o la segunda biografía de Jovellanos, insiste mucho en esto, en cómo las Cortes defendían la legalidad y defendían los derechos de los individuos frente a la arbitrariedad absoluta y absolutista de los gobiernos borbónicos. En 1810, Vargas Ponce es objeto de la arbitrariedad, no de un gobierno borbónico, sino del gobierno de José I.
Pero bien, para entonces no había, en efecto, no había escrito la historia de la Marina Española, pero tenía más de 13.000 entradas del diccionario de términos náuticos. Tenía pergeñado también de lo que se había de hacer cargo la Academia de la Historia, el Diccionario Geográfico de España. Y, como digo, intenta crear una Academia de Ciencias en 1785. Se llevaba intentando crear una Academia de Ciencias desde los tiempos de Felipe V y no había manera, con Macanaz, con Ustariz, con Luzán, con Sarmiento, con Jorge Juan, Iriarte, los Iriarte también estuvieron, Ulloa, en fin, Villalpando, muchos fueron los que estuvieron implicados en este intento de levantar una Academia de Ciencias. El Museo del Prado, como saben de sobra, es el edificio que en teoría iba a albergar esa Academia de Ciencias. Y es sospechoso que en 1785 Vargas Ponce, cuando se está levantando, se ha empezado a levantar ya, me parece, el Museo del Prado, y se está retomando, se va a retomar la idea de continuar con este proyecto de Academia de la Ciencia. Es sospechoso, por así decir, que él pida que se haga una Academia de la Ciencia. Es muy posible que estuviese intentando encontrar un acomodo en la corte para poder permanecer en ella con un puesto y continuar sus diferentes actividades. Y como ven, quiere una Academia de Ciencias para expandir las luces a los demás. Es decir, no se quiere mantener el saber dentro de las instituciones, se quiere divulgar el conocimiento. Una vez más, Jovellanos proclama esto muchas veces. ¿Y qué es lo que él hizo? Vargas quiere crear una Academia de Ciencias, Jovellanos crea, con muchas dificultades, el Instituto de Náutica y Mineralogía en Gijón. Siempre con aplicación práctica, porque en Gijón, náutica y mineralogía, es obvio. Hay minas, hay puerto. Hay que desarrollar lo que tenemos, hay que crear más riqueza con lo que tenemos. La cita posterior, de las razones que él da para crear esta academia, tiene también bastante que ver con algunos argumentos que Jovellanos en su momento da para crear la academia, el Instituto de Náutica. Por otro lado, también nos está hablando ya de dos modelos de intelectual. Un modelo de intelectual centrado en las instituciones, como es él, pero al mismo tiempo un modelo de intelectual que dé a conocer, que proyecte sobre el público, sobre los lectores, que cada vez eran más. Y me gusta hacer siempre un paréntesis cuando sale el asunto de los lectores, porque siempre se dice que en España, en el siglo XVIII, había poca gente que sabía leer, lo cual es cierto. Pero en Francia sucedía lo mismo. En España, por ejemplo, se publican muchos más libros que en Francia, teniendo una población menor que en Francia, pero aquí en España tenemos más hombres de letras que en Francia, según las cuentas que se han hecho. En todo caso, si supiese leer poco o mucho, o fuesen muchos los que sabían leer o no, siempre nos olvidamos de que hay diferentes grados en lo que se sabe leer. Hay quien sabe leer una carta, o sabía leer una carta, hay quien sabe leer una carta y sabe leer un periódico, pero no sabe leer un tratado de filosofía o un tratado de álgebra. Y al mismo tiempo, todavía se daba muchísimo la lectura en grupo. Y la lectura en grupo es algo potencialmente revolucionario, porque significa contrastar opiniones, porque significa cuestionar lo que se ha escrito. Y siempre se ha dicho que la palabra escrita no se podía criticar porque siempre se asimilaba, por supuesto, a las Sagradas Escrituras. Tener lectura en grupo es opinar, es intercambiar. De manera que a lo mejor había gente que no sabía leer, pero que sí se imbuía de mensajes porque hablaba, criticaba y escuchaba, evidentemente, lo que se leía.
Bien, por tanto, nos encontramos ante el siglo en el que aparece la opinión pública, aparece la esfera pública, aparece también la importancia de la opinión de los individuos frente al dato erudito. Y aparece esa tensión entre el modelo humanista de escritor, al que él se adscribe básicamente, y el nuevo modelo, que es el modelo, vamos a decir así, del periodista, de escritor público, de que escribe para los lectores, no para un grupo de eruditos. Su modelo entonces de hombre de letras queda muy bien definido por estas frases que en el elogio crítico de Ambrosio de Morales señala. Un desacierto indisculpable de Constantino y el más trascendental dividió la milicia de la magistratura y labró un muro en medio de las, desde allí, diversas ocupaciones del hombre público. Este desacierto dañó al Estado con la rivalidad y los celos que nacieron entonces y crecen todavía. Desairó afrentosamente al hombre de letras, desarmando sus brazos. Esto se vincula con lo que dije al principio sobre el modelo, por un lado, de marino, modelo de marino o de militar sabio, que no solo es un hombre de acción, sino que también es un hombre de cultura. Durante el siglo XIX nos vamos a encontrar en el XVIII con muchos militares que son hombres de cultura, hombres sabios. Y aquí nos encontramos también con cómo seguramente él está respirando por la herida, porque desde el momento en que se dedica a trabajar en acciones, en actividades culturales, en visitar archivos, tiene encomiendas ministeriales de este tipo, abandona la carrera militar y ya no asciende. De modo que al no ascender va a tener toda una serie de perjuicios de todo tipo, económicos también, que seguramente le lleven a decir estas cosas, estas palabras, escribir estas palabras sobre el modelo de hombre de letras. Al mismo tiempo, si él considera que los escritores deben ser gente armada y deben ser gente que escribe de una forma muy determinada, tiene también una idea muy concreta del público, de a qué público se dirige. Él está en este tiempo, estos son los años 80, y poco después, él está en contra de los nuevos formatos literarios, de los nuevos hábitos de lectura, de que la erudición se haga a la violeta, como ya en su momento había escrito Cadalso. Está en cambio de los gustos, de los nuevos gustos del público. Y aquí estaría también muy de acuerdo con otra figura importante de la época, que fue Juan Pablo Forner, del que voy a hablar inmediatamente dentro de muy poco, porque los dos protagonizaron un episodio bastante lamentable, siendo como eran muy similares en la manera de entender la actividad literaria, considerando que los dos son intelectuales cortesanos y que están buscando un espacio en la República Literaria Cortesana. Bien, en 1799 la Academia Española convocó un nuevo concurso, el de la declamación contra los abusos introducidos en el castellano. Y Vargas se presentó y publicó su texto en 1793. Bien, en 1795 Forner publica La corneja sin plumas. Ya saben que la corneja es un ave que roba, que todo lo dorado y cosas así le llaman la atención y lo roba. En este libro, en este folleto, La corneja sin plumas, Forner acusa a Vargas de haber plagiado diferentes textos antiguos, anteriores, sobre historia de la lengua.
Él utiliza el sistema de las dos columnas para ir viendo de qué manera Vargas ha plagiado. No era muy difícil darse cuenta de esto porque el mismo Vargas, en la introducción a la declamación, señalaba que se había servido de diferentes autores, de Ambrosio de Morales, de Alderete, de Mayans, de sus escritos sobre la historia de la lengua, sus escritos lingüísticos. Pero Forner lo ataca. Lo interesante es preguntarse por qué lo ataca de esta manera, ¿no? Cuando ambos tenían, como digo, una vez más, un sentido similar de la actividad cultural, de la actividad investigadora, cuando despreciaban también a los eruditos a la violeta, cuando intentaban encontrar un lugar en la República Literaria. Pues precisamente por esto, porque los dos eran competidores, no eran compañeros. Estaban buscando un espacio en las instituciones, un hueco en ese sistema cortesano de producción cultural. Los dos se presentaron diferentes veces a certámenes, los dos ganaron certámenes de la academia, los dos fueron competidores. Pero lo que detonó finalmente el ataque 2 años después de la publicación fue que Forner supo que Vargas había hablado mal de él en una tertulia en Madrid. Cuando él supo esto, entonces se puso en marcha y sacó su folleto, en el que además, en un momento dado, le dice claramente que también le ha robado a él, a Forner. Le ha robado, como dice aquí, ¿dónde está? Un pensamiento no común de su Asno erudito. El Asno erudito es una de las obras de Forner. Y además de robarle un pensamiento no común, es decir, algo original, le ataca, le clava 2 puñaladas, acomete contra él un par de veces. De modo que Vargas, que es un hombre centrado en el trabajo, un hombre honrado, que colabora con otros, pues también participa de algo que es una tradición en la República y en la historia de la República Literaria, que es el plagio, que es la apropiación, etcétera, etcétera. Porque Forner también, por supuesto, no plagió, que sepamos, pero sí se apropió de poemas que habían publicado otros anónimamente en la prensa y los hizo pasar por propios. Eran poemas, además, eran unas sátiras contra García de la Huerta que había publicado Jovellanos anónimamente en el Diario de Madrid, creo recordar, o en la Gaceta de Madrid, no recuerdo ahora. Y naturalmente esto se supo enseguida, la comidilla corrió por toda la República Literaria y Jovellanos se calló, no quiso decir nada, pero en sus diarios comenta que Forner se ha apropiado de sus... Es decir, aquello de el que esté limpio de pecado o libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, voy a ir terminando, que me estoy alargando muchísimo. Dije que iba a hablar sobre las cartas. Las cartas de Vargas se cuentan por miles. Escribió a muchísimos eruditos, a amigos. Son cartas que mezclan erudición con jocosidad, con divertimento. Y por supuesto las escribe porque pasa mucho tiempo fuera de la corte y tiene que enterarse de lo que pasa en la corte. Como decía Iriarte, las cartas son una tertulia a distancia, te permiten saber qué está pasando. Pero además, las cartas construyen al personaje. Es decir, tú vas a dejar una imagen de ti mismo, una imagen a la posteridad en las cartas. Tanto es así que Leandro Fernández de Moratín falsificó algunas de sus cartas para dar una mejor imagen de sí mismo para la posteridad. Dató, cambió fechas, reescribió partes de esas cartas para parecer un hombre más culto, un hombre más erudito,
para parecer un hombre que tenía más posición en la República Literaria o conocía a personas importantes en Francia, en Inglaterra, en los diferentes lugares por donde viajó, en Italia. Es decir, estaba construyendo su imagen. Y Vargas Ponce hace lo mismo. Escribe por necesidad, por supuesto, pero también por construir su imagen. Su imagen, una imagen que tiene que ver con lo que poco después, aunque ya está empezando a funcionar, se entiende como el gran hombre. Un gran hombre por lo que aporta a la patria, pero también porque es un hombre especial. Pensemos que Voltaire es un gran hombre. Voltaire es alguien que es visitado por diferentes individuos. Rousseau es visitado, Juan Andrés es visitado por gente que lo admira, Jorge Juan es también un gran hombre visitado cuando está... Y se admiran además los visitantes de la pobreza en la que vive Jorge Juan, habiendo sido una figura tan importante para las ciencias, no solo para la ciencia española. Pues bien, este tipo de gran hombre que se va desarrollando y que yo creo que termina su imagen o su concepto termina después de la Segunda Guerra Mundial, quizá con individuos como Thomas Mann, lo encontramos también en Vargas Ponce, en cómo él se va, como digo, construyendo. Pero es que además he dicho que él tiene como referente de hombre de letras, como referente de intelectual a los humanistas. Los humanistas se carteaban también mucho, valoraban en mucho sus cartas. Muchas de sus cartas las escribían precisamente para ser publicadas o para ser leídas en público, y lo mismo es lo que está haciendo Vargas Ponce. De modo que la carta para él tiene un valor importantísimo, el valor de la comunicación, el valor del intercambio de documentación, pero también el valor de la construcción de su imagen para el futuro. Y en estas citas que he copiado aquí, está muy claro que es así, y lo que para él era la escritura, para lo que significaba para él la escritura de cartas. Jolín, pensé que había parado esto. Ay, Dios mío. Perdón. Bueno, y ya termino. Vargas Ponce, por tanto, podemos hablar de varias etapas de su vida literaria, una etapa evidentemente de formación, otra etapa en la que está participando de los intereses y de las actividades de los gobiernos ilustrados, de los gobiernos reformistas, otra parte en la que entra en crisis precisamente a partir de la Revolución Francesa, claramente por cómo hay toda una involución en los gobiernos, cae en desgracia, además junto con Jovellanos y demás, y después de la guerra, cuando ya es depurado, vuelve a tener bastante actividad, hasta que muere en 1821. Muere como director de la academia en la Casa de la Panadería, aquí en la Plaza Mayor, y su funeral se verificó en la parroquia de San Ginés. Casi es simbólico que muriera en la Academia de la Historia. Lo digo porque desde ahí podría, y lo intentó antes, pero podía, ahora en 1821, haber llevado adelante parte de los proyectos en los que todavía estaba embarcado. Y bueno, no lo pudo llevarlos porque murió allí, evidentemente, el 6 de febrero de 1821. Y voy a terminar, además de dándoles las gracias por su paciencia y amabilidad, voy a terminar deseándoles salud y contentamiento, que es una de las maneras más habituales que Vargas tenía de iniciar sus cartas. Gracias. Muchas gracias, Joaquín, por
por esta magnífica exposición de una figura como Vargas Ponce. Es costumbre en esta casa darle la oportunidad de hacer alguna pregunta, o si tienen, por favor. Gracias por su exposición. Sí, Yo he cambiado el panorama que tenía de Vargas Ponce. perdón. Que he Sí, sí. cambiado completamente. Yo tenía la idea de que era un marino, muy Sí. activo en el mar, algo que ve con América, muy respetado en el Museo Naval. Y ahora me doy cuenta de que no tiene nada que ver mucho con eso. No, por favor, no, eso no es así. Yo no he querido entrar en ese ámbito, o lo he pasado muy por encima, porque una de las conferencias posteriores era sobre la condición de marino y sus aportaciones a la marina. ¿Estuvo Pero- en América? ¿Perdón? ¿Estuvo en América? Creo que viajó o estuvo destinado hacia Jamaica, pero no sé si llegó allí. En Jamaica sí. Por ejemplo, estas tres chicas que me están aquí Sí, son todos historiadores de Museo Naval. claro, es que Fernando, Guillén Tato es el gran historiador de Vargas Ponce. Después han llegado otros, Fernández Duro igual. Fernández Duro, de la Marina, sí. Quiero decirte que los que la han revalorizado Sí, sido los de han Marina. sido los marinos, en efecto. Y la aportación que tiene está en el Hola. Museo Naval. A la Marina es fundamental. Es que Pero yo, claro, yo tenía la idea de que era marino. no, Pero no es. ya Tiene le muchas digo, más cosas. es muchas más cosas, en efecto. Tiene descripciones sobre puertos, etcétera, etcétera. Yo no he querido entrar en Ya, ese vale. lado, Yo porque ten- nos hablarán de ello. Entonces, solo intentaron darles una idea general para luego encuadrar las intervenciones más Pero me alegro concretas. conocer todo este asunto porque ya sé que son un intelectual, Sí, un ilustrado y un literato. O sea, son tres cosas que yo había olvidado. O por lo menos no lo conocía. bueno, Más, Pues- yo lo conocí como marino. pues bueno, sí, es un personaje en muchos aspectos atípico, pero en otros tremendamente clónico de cómo eran muchos ¿Qué pasa? De cómo eran muchos eruditos o muchos ilustrados, mejor dicho, del siglo XVIII. Pensemos que prácticamente la historia de la cultura que se empieza a hacer en esa época las hacen lo que hoy serían funcionarios, lo que hoy son religiosos y también, desde luego, lo que son militares. Y es el caso de Vargas Ponce. Ya. Entonces, Vargas Ponce, me queda la duda. ¿Qué pasó en la guerra de la independencia? ¿Dónde estaba? Bueno, ¿eso qué pasó? De eso tampoco he querido hablar porque en la próxima conferencia nos hablarán sobre ello. ¿Es que me desaparece? ¿Se vino después con la Junta de Aranjuez a Sevilla o cómo? Él estuvo aquí, pasó a Sevilla, en efecto, colaboró a regañadientes cuando estuvo aquí con José I, tuvo que acatar la Constitución, pero enseguida se marchó. Él era liberal y, de hecho, cuando acaba la guerra, sufre un proceso de purificación y es atacado mucho por los absolutistas. Entonces, sí, va a Sevilla y pasa buen tiempo en Sevilla, la guerra en Sevilla. Y después, después es rehabilitado y comienza de nuevo su actividad como diputado y ya después, en los años del trienio, por supuesto, otra vez. Sí. ¿Cambió el panorama suyo del pensamiento o mantuvo siempre la idea ilustrada del siglo XVII? Bueno, hasta donde yo sé, él se mantuvo en esa idea de reforma de la España que él ha conocido y de trabajar por los españoles. Todo lo que hace o cuanto hace por, pues él está en no recuerdo ahora el epígrafe, pero está en la comisión encargada de reformar la educación, por ejemplo. En los años está con Quintana, además, otro de los liberales de la época, que también sufrió. Sí, él está en Cádiz, sí, no, está en la Constitución, ¿no? Cuando Cádiz, ¿o no? Ahora no, ahora me pilla, está en Sevilla, ahora me pilla. No, él está
el año 14 o sea, No, él está en Madrid hasta que el año... No, él no se baja. Él está aquí porque le pilla aquí en Madrid y como es militar, rápidamente le coge para deportarle directamente a Francia. Entonces le animan algunos amigos que son tendentes al afrancesamiento para que le protegen, digamos, para que no se lo lleven a Francia deportado, y por lo tanto se queda en Madrid durante unos años. Y creo que es en 1812, precisamente cuando él, en un momento dado en el que entran las tropas anglo-españolas y liberan durante unos meses en Madrid de la ocupación francesa, pues él aprovecha para irse a través de Extremadura hasta Sevilla, pero ya posteriormente. Y después pasa a Cádiz, donde está esperando que le hagan esta purificación que decía Joaquín. Y entonces cuando ya consigue... Bueno, antes de que le hagan la purificación, él se viene ya porque se le ha elegido diputado en 1814. Y cuando ya consigue venir, consigue la purificación, está como diputado, pues Fernando VII da el golpe en 1814 y a todos los liberales como a él pues los expulsa y entonces se tiene que ir a Sevilla durante otra temporada hasta prácticamente 1820. Bueno, está entre Sevilla y Cádiz durante eso. Sí, no, es que me he liado con las fechas. Pero él nos aclara. ¿Y el hombre había cambiado de pensamiento en ese tiempo? No. Sí. No. Vamos, fue un ilustrado de los típicos que... Sí. Claro, que no es marino, porque veo ¿Perdón? que no es marino en el fondo. Sí, que fue Sí, marino. hay grandes marinos y grandes militares eran ilustrados. El mismo Cadalso, El mismo Navarrete. Navarrete, claro. Navarrete, pero Navarrete era más marino que este, me parece a mí, ¿no? Bueno, él también escribió mucho sobre Marina, pero también escribió una de las primeras biografías sobre Cervantes, de las mejores biografías sobre Cervantes, la escribe él. Y bueno, tiene toda otra serie de... Quizá no es tan amplio como Vargas en sus ocupaciones, ¿no? Pero vamos, sí, también fue un hombre, un intelectual, digamos, no solo limitado al mundo de la marina. Tendré que cambiar mi propio. No voy a cambiar. Ya tengo que cambiar, sí, ya lo sé. Tengo aclarado hoy muchas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Que por lo visto tenía una enfermedad que estar en el mar le sentaba muy mal. Y él en cuanto estaba un tiempo de marino, pues se tenía que volver porque se ponía muy enfermo. Sí, parece que tenía asma. Tenía problema en los asma pulmones, y la humedad le sentaba muy mal y por eso no es que odiaba la marina, es que realmente No. se ponía enfermo. Pero siempre trabajó para la Marina y su gran ilusión era escribir la gran historia de la Marina y el diccionario de los términos náuticos. Nada, gracias a ustedes. Sí, de hecho, además, solamente por decir que como marino, además, él fue hombre de acción también, como decía muy bien Joaquín, ¿no? Porque durante un tiempo participó, por ejemplo, en la jornada de Tolón, creo que Sí. en 1795 Sí. se embarcó, luego fue hasta Italia. Lo que pasa es que después, cuando la Armada vuelve a Cartagena, pues él se retira precisamente por el asma y ya empieza otra vez cada vez más a hacer trabajos literarios, alejados sobre todo de la costa, porque es lo que le sienta mal. ¿Alguna otra pregunta? Joaquín, a mí se me ha quedado volando por ahí una idea. Tú que lo has estudiado a fondo, ¿cómo piensas, qué tipo de carácter piensas que era este hombre? Bueno, eso tendrían que decir los otros que lo han estudiado más que yo. Pero por lo que cuentan coetáneos suyos, contemporáneos suyos, era, como he dicho en algún momento, alguien con mucha chispa, con mucho sentido del humor, también con mucha humanidad. Yo supongo que era alguien
muy amigo de sus amigos, hasta el punto, pues eso, de pasarse temporadas buscando información, por ejemplo, cuando está en Sevilla, buscando información sobre diferentes pintores, escultores y demás para Cian Bermúdez, sacando toda esa información, una gran voluntad de servicio y de compromiso, ¿no? Porque se pasa tanto tiempo en los archivos, aparte de porque no tenga nada, porque no tenga otra actividad marina o bélica, sino porque le gusta realmente, ¿no? Entonces, todos esos textos que he puesto en los que habla de sus horarios y otros como Ceán y otros le toman el pelo por su continua dedicación a las letras, yo creo que es porque realmente ahí encontraba una gran satisfacción en dedicarse a estudiar, a escribir, a trabajar, ¿no? Cuando va poco a poco las ilusiones o los proyectos le van desengañando, pues supongo que el refugio es esa actividad en la que se encuentra cómodo. Y no sé si puedo decir mucho más sobre qué tipo, A mí qué es que tipo me da la de... impresión, me da la impresión de que era un hombre muy autocontrovertido. O sea, autocontrovertido. vamos a ver, que era un solitario sociable. Sí. Bueno, creo que también lo he dicho, que era alguien que tenía mucho éxito en las tertulias, por eso, por su capacidad comunicativa, por su verbo chistoso. Sin embargo, parece que tenía tendencia a la Y luego, soledad. pues también tenía esta tendencia a volverse sobre sí mismo, ¿no? Bien, muchas gracias. Muy bien, pues si no hay ninguna otra intervención, muchas gracias por su asistencia y hasta siempre.